Hola a todos, soy Janet Flores Bautista del Colegio Hermano Pacífico Feletti. Hoy voy a dar a conocer otro ensayo que se titula Derechos y racismo de los pueblos indígenas originarios campesinos. Iniciemos con la introducción. El presente ensayo consiste en un contenido investigativo y reflexivo, ya que en ella encuentro puntos en el tema que me hace ver y entender de que todos somos iguales y que ninguna persona es inferior a la otra. Y también que las personas indígenas originarios campesinos se les respeta así como nosotros merecemos respeto. A lo largo del contenido podemos ir viendo que los derechos de los pueblos indígenas tuvo 3 generaciones, y también vamos a hablar acerca del convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales, acerca de la Constitución Política del Estado y también acerca del racismo y la discriminación. Dicho esto, pasamos al desarrollo. El tema de los derechos fundamentales de los pueblos originarios campesinos basados en la Constitución Política del Estado y el Convenio 169 de la OIT nos muestra que estos se crearon porque antiguamente los derechos de los pueblos indígenas eran vulnerados, y también nos muestra que ellos sufrían abusos, racismo, discriminación, esto por parte de las personas que tenían mayor posición social en el Estado y creían que ellos eran más superiores que otros. Y como antiguamente no había leyes que los protegiera, pues ellos se aprovechaban de eso. Los derechos fundamentales son aquellos derechos que están garantizados por el Estado y que están ligados a la dignidad humana, y esos son muy necesarios para el desarrollo humano y están declarados en la Constitución Política del Estado, por tanto, gozan de protección. Los derechos fundamentales fueron producto de varias luchas sociales que dieron lugar a 3 generaciones de derechos. La primera generación del siglo XVII al siglo XIX, en la cual las personas defendían el tipo de derechos civiles y políticos, y el valor que defendían era la libertad, garantizando la participación política de los ciudadanos, limitando el poder y la acción del Estado. La segunda generación se da en el siglo XIX y XX, y el tipo de derecho que defienden son económicos, sociales y culturales, y el valor que defienden es la igualdad, garantizando las condiciones de vida dignas para todos, es decir, teniendo derecho a la salud, derecho a la vida, a la educación, al trabajo y a una vivienda digna. Y la tercera generación sería del siglo XX al siglo XXI. Y los tipos de derecho que defienden son colectivos, justicia, paz y solidaridad. Y el tipo de valor que defienden estos sería la solidaridad, promoviendo relaciones pacíficas y constructivas, como ser el derecho al desarrollo, derecho a un medio ambiente sano y derecho a la paz. Asimismo, el convenio 169 de la OIT especifica que los gobiernos tienen la responsabilidad de coordinar y organizar acciones para proteger los derechos fundamentales de las personas. Es decir, que los gobiernos deben hacer que estos derechos de los pueblos indígenas sean protegidos, ya que el convenio no define quiénes son los pueblos indígenas, sino que adopta un enfoque práctico, proporcionando criterios para describir a los pueblos que pretende proteger. Y uno de los criterios fundamentales es la autoidentificación de los pueblos indígenas y tribales, además de su estilo de vida tradicional y la no discriminación también, porque ese es el principio general y fundamental del convenio número 169. Así también en nuestro país la Constitución Política del Estado es la encargada de garantizar
y proteger todos los derechos y leyes a favor de los pueblos indígenas originarios campesinos, con sus diferentes artículos de la Constitución Política del Estado, entre las cuales están el derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a tener una vivienda digna y sana, una convivencia con el medio ambiente sano, derecho a la autonomía y entre otras. Antiguamente, detrás de tanta violación hacia los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos, siempre estuvo el racismo y la discriminación, con el simple hecho de que las personas de mayor posición social se creían más superior a las otras. Había discriminación en cuanto a su forma de vestir, a sus idiomas, a sus costumbres, y esto hoy en día aún existe, a pesar de que existen leyes que protegen los derechos, pero en algunos lugares aún existen, y las personas que se creen mucho más superiores a otras no entienden que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos y deberes. El racismo no es solo una cuestión de color de piel, como muchos lo dicen, ya que confundimos el color de piel con deshumanización. Hay discriminaciones muy diferentes, las cuales pueden ser por el color de piel, por la religión, por la identidad política, por la nacionalidad, por género, por sexo y en fin, muchos más. El racismo se construye bajo el mito de que hay seres humanos que no son realmente humanos, porque algunos dicen que solo por tener otra piel son como de otro planeta o como un extraterrestre, y ellos no creen que los que tienen otra piel o que tienen otra costumbre son realmente humanos. Y es por esto que la descolonización de racismos consiste en tomar conciencia de que todos los seres humanos somos realmente humanos y no extraterrestres, como dicen algunas personas. Pero sí tenemos diferentes culturas, diferentes tradiciones, pero sí somos todos iguales y tenemos los mismos derechos. Porque si nos imaginamos bien, no nos gustaría a ninguno de nosotros ser parte de esas personas que discriminan a otras personas, ya que a lo largo de lo que iba a la calle o cuando salía, siempre había personas que decían, a las personas de pollera, que decían, tú eres una chola, que decían, tú eres pobre, tú no tienes una buena posición social, y entre otras, y había muchas discriminaciones. Y con este breve resumen del tema, veo que me invita a reflexionar y a investigar acerca de conocer un poco más los derechos de las personas. Y no solo eso, sino a reflexionar sobre el racismo y la discriminación que había antiguamente a las personas indígenas originarios campesinos. Y con esto llego a la conclusión de que todos los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos están protegidos por diferentes leyes, normas y sancionados de acuerdo a esas leyes. Los derechos de los pueblos indígenas, como hemos visto, tenía 3 generaciones, y que el racismo y la discriminación son temas que siempre van detrás de los derechos de los pueblos indígenas. Este tema me ayuda a conocer y a valorar más a las personas que son vistos con otras miradas por otras personas que creen que son más superiores que otros. También me ayuda a conocer las leyes y normas que plantea la Constitución Política del Estado acerca de las personas campesinas originarias y los derechos y sus deberes. Y también nosotros como ciudadanos de este hermoso país
Debemos fomentar más este tema, conociendo más, no solo quedarnos con lo que sabemos, sino podemos ir preguntando a nuestros padres cómo era en sus tiempos los derechos, preguntarles si ellos también han sufrido algún tipo de discriminación o racismo y así, y enseñarle a nuestros menores que esas cosas no se hacen y que todos somos iguales. Gracias.